Hola, ¿qué tal? Asistimos al nuevo episodio del canal Marisa de Mene, Nuevo Viaje a Itaca. Bueno, pues vamos a seguir con Rousseau. Estamos en los últimos capítulos del libro tercero del contrato social, que lo dejamos pendiente para hacer una síntesis un poco más meridiana, un poco más sintética. Entonces, vamos a seguir a partir del capítulo 10 del abuso del gobierno de su inclinación a degenerar. Y a partir de ahí haremos una síntesis desarrollada, más o menos, pero lo más resumida posible. Entonces, la inclinación natural e inevitable de los gobiernos es a degenerar y a que los gobiernos pues decaigan aunque estén bien constituidos, porque de facto, si se constituyen bien, hay más posibilidades de que las leyes sean buenas y por tanto de que se hagan leyes mejores. Y si las leyes son malas, pues bueno, todo es más probable que sea peor. La ley de Murphy es una cuestión de principios, una máxima política más que de derecho, como veremos más tarde con ejemplos y con algunas argumentaciones, pero lo que viene a decir es que la voluntad general actúa sin cesar contra la voluntad general. Es una tendencia irrevocable, es un combate ideológico, político, jurídico que se establecen diferentes fuerzas estatutarias del gobierno, de un buen o mal gobierno, porque también puede constituirse como malo o degenerar con el tiempo. Entonces, hay dos vías generales por las que un gobierno puede degenerar, por concentración, ¿vale? Bueno, yo lo que quería deciros, antes de continuar, es que como tengo poca memoria para el derecho político y más del 18, pues lo que voy a hacer es leer sintetizadamente, como os he dicho antes, aunque igual el vídeo es muy largo porque quedan hasta el capítulo 18, del 10 al 18 quedan 8 capítulos, pues igual me sale más largo, pero bueno, no lo voy a hacer capítulo por capítulo como estaba haciendo hasta ahora. Y como os iba diciendo, pues también hay una tendencia a que el gobierno vaya contra la soberanía, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues esto ocurre porque es una tendencia natural. Digamos que por inclinación humana, por comparación, por desigualdades, eh, por arrogancias, comparaciones, por la medida de los talentos, que ha hablado en otras obras Rousseau, y por la mezquindad del ser humano, digamos, en el sentido de que es el hombre un ser mundano y las cosas humanas son mundanas. Y el Estado, en contraposición, no se puede hacer un paralelismo, pues es jurídico-legal. Entonces depende la soberanía de las leyes. Si un gobierno está bien constituido, mucho mejor. Siguiendo el hilo ya de lo que dice el propio libro, es el de Alianza Editorial de Sociología, que veis aquí, como os he enseñado otras veces, pues aquí dice que la concentración consiste en que un gobierno que sea pequeño tienda a hacerse más grande. Por ejemplo, un gobierno grande, mejor dicho, lo contrario, como por ejemplo el democrático, que es donde hay mayor número de habitantes, pues tienda a reducirse a la oligarquía o a la aristocracia. Y al mismo tiempo esta derive también finalmente en la monarquía o en la realeza. Es una tendencia natural, dice Rousseau, ¿vale? Pero esto es una forma de que el Estado se disuelva por concentración. Otra forma de que se disuelva el Estado, pues bueno, estaba leyendo de la muerte del cuerpo político que viene después, puede llegar a dos maneras la disolución del Estado. Lo anterior es la concentración, que era una forma también de que un gobierno degenere, porque hay una tendencia natural a la degeneración del gobierno. Entonces, en primer lugar, cuando al principio no administra ya el Estado según leyes y cuando usurpa el poder soberano. Os había hablado en anteriores vídeos que no se puede mezclar el poder ejecutivo y el poder legislativo como un sumatorio de dos argumentaciones o proposiciones. No son sumatorias, no son iguales. El poder soberano está por encima del poder ejecutivo
y no tiene la misma naturaleza. Entonces, y luego, en segundo lugar, ocurre también cuando los miembros del gobierno usurpan por separado el poder que no deben ejercer más que como cuerpo, lo cual no es una infracción menor de las leyes, no es una cosa baladí, sino que produce un desorden aún mayor. Puede haber tantos príncipes como magistrados, es decir, tantos estadistas como miembros del gobierno. Entonces, no hay una jerarquía, no hay una orden programática, no hay un programa establecido, tampoco hay posibilidad de que el pueblo se reúna, porque cuando el pueblo está reunido la soberanía es activa. Entonces, lo mejor que puede pasar para evitar usurpaciones, como veremos después, y para que se lleguen a consensos, para que todo el colectivo y todas las partes del todo tanto se preserven a sí mismos como ciudadanos, como soberanos y como súbditos, que vienen a formar el ciudadano, digamos, ¿no? Reducidamente, como el cuerpo, y luego la relación de Estado a Estado, todo al todo. Eso ya lo vimos en otro vídeo anterior. Pero cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno, cualquiera que sea, toma el nombre de común de anarquía. Cuando se trata de la democracia, oclocracia, perdón. Y cuando se trata de la aristocracia, hemos dicho que es oligarquía, y la realeza degenera en tiranía. Luego da una descripción diferenciada de lo que es la tiranía y el despotismo, pero viene a ser más o menos parecido. No vamos a entrar en tanto detalle. Luego de la muerte del cuerpo político, bueno, sí, también es verdad que cuando el príncipe usurpa el poder de la soberanía, legitimado, ratificado por el pueblo, del que emanan los poderes del Estado, y lo decía Rousseau en su época, entonces el príncipe se convierte en enemigo del Estado. ¿Vale? Eso lo tiene muy claro Rousseau. Luego, con independencia de las formas de gobierno, de los modelos de Estado y las formas de gobierno. Vamos poquito a poquito, ¿vale? Entonces, ahora viene el capítulo 12 de la muerte del cuerpo político. Entonces, él se pregunta, ¿qué Estado puede durar siempre? Porque los gobiernos son eternos y tienen también tendencia a degenerar y al mismo tiempo a decaer, los imperios o las civilizaciones. Si queremos formar una institución duradera, no pensemos pues en hacerla eterna. Como hemos dicho antes, las civilizaciones humanas son mundanas y el Estado es un ente jurídico abstracto del que emanan todos los poderes y del que se tiende a la conservación de todos los miembros por igual, equitativamente y coordinadamente, de manera pues igualatoria. Bueno, igualatoria no. Vamos a ver, es el contrato social de Rousseau, contractualista Rousseau, el que dice que no es ni agregatorio ni sumatorio, sino que es asociativo y que no es un contrato, la relación que existe entre el gobierno, el poder ejecutivo y el poder legislativo. No es un contrato, no es un contrato del gobierno con unas pocas personas privadas o particulares, o del soberano con los particulares, con un reducido número de personas o de grupos humanos, sino que está basado en leyes. Y las leyes sostienen el poder legislativo. Entonces, no es por las leyes por lo que el Estado subsiste, es por el poder legislativo. ¿Vale? Al no tener el soberano otra fuerza que el poder legislativo, capítulo 12, cómo se mantiene la autoridad soberana, no actúa más que por leyes, sino siendo las leyes más que actos auténticos de la voluntad general, el soberano solo podría actuar cuando el pueblo está reunido. ¿Qué dice el pueblo? Bueno, yo me puedo preguntar, eso puede parecer una quimera, pero bueno, ¿ha cambiado, se pregunta sobre la naturaleza humana? Pues no tanto, lo que sí que han cambiado son las leyes, que a no ser que sean revocadas, las antiguas son actos de antigüedad magistral, porque son las que se mantienen aprobando constantemente bajo deliberaciones y bajo reuniones consensuadas por todas las partes o por la mayor parte de los habitantes en cuanto a democracia, por ejemplo, en un Estado democrático. En las cosas morales los límites de lo posible son menos estrechos de lo que pensamos, por lo que decíamos antes, por las debilidades, por los vicios, por los prejuicios que nos encogen a cada uno de todos nosotros,
y porque, bueno, él dice ya al principio del contrato social que el hombre nace encadenado. Aunque no es esclavo formalmente o constitutivamente o corporativamente, un esclavo tal cual, el hombre es esclavo de su propia naturaleza humana y es esclavo de sus propios roles jerárquico-político-jurídicos con otros miembros análogos como el ciudadano, el súbdito, el soberano, el, pues no sé, el pueblo, el Estado. Entonces, el hombre como entidad unipersonal, el ciudadano, y si un hombre depende de otro para poder sobrevivir, ya hemos visto la propiedad privada, que es la parte, el punto de inflexión que lo provoca todo, toda la desigualdad, como define el tratado antropológico, pues sí que es verdad que el hombre se mostrará, pues, competitivamente competidor de otro. Y esto lo que provoca es que deba de haber leyes y el Estado civil se desarrolle. Consideremos por lo que dice lo que se puede hacer. No hablaré de las antiguas repúblicas de Grecia, pero sí habla de la romana, que la pone como ejemplo, de que el pueblo cuanto más se reunía, más deliberaciones tomaba, podía también ser parte activa de deliberaciones que formaban parte del poder ejecutivo en cuanto que ejecuta las leyes. No es lo mismo el que hace ejecutar las leyes que quien las ejecuta, porque el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes, pero quien las hace ejecutar es el poder legislativo, que está por encima del poder ejecutivo en cuanto a rango jurídico legal y por imperativo categórico, vamos, por principios. Entonces, eh, pones el ejemplo del Imperio Romano y qué dificultades no podría ser que en una sociedad formada por niños, por mujeres, por soldados, por esclavos, por ciudadanos, por extranjeros, no se pudieran reunir y de hecho se reunían constantemente para tomar no decisiones inicuas, sino decisiones realmente categóricas, realmente importantes, significativas, no subyacentes, ¿no? No subsidiarias, sino importantes realmente para la sociedad, para el desarrollo de las sociedades humanas en esas épocas diferentes, pero también en la época de la República Romana. Entonces, hay una continuación del capítulo 13, dice que aquí habla precisamente de cuando se reúnen eh, la Constitución del Estado sancionada al cuerpo de leyes, ¿vale? No basta que haya establecido un gobierno perpetuo, que haya subvenido de una vez por todas a la elección de los magistrados, además de las asambleas extraordinarias están las asambleas fijas, ¿vale? Pero en todo caso sería un acto nulo o implicaría nulidad del acto en sí mismo, per se, el hecho de que el magistrado no las nombrara, porque no sería un acto legítimo, no sería conforme a ley. Y Rousseau era muy categórico y muy específico en ese aspecto, porque pensaba en la justicia social y en los derechos sociales, lo que posteriormente serían derechos sociales muy arraigados pues, o sea, a nivel pues, sindical o de derechos del hombre, etc. Pero en este contexto se entiende, ¿no? Más o menos. Pero fuera de estas asambleas jurídicas de fecha fija, toda asamblea del pueblo que no haya sido convocada por los magistrados propuestos a este efecto y según las formas prescritas, debe ser tenida por ilegítima y por nulo todo cuanto en ella se haga, porque la orden misma de reunirse debe emanar de la ley, porque era muy perfeccionista, digamos, en cuanto a derecho político. Eh, Luego habla del poder que tiene el hecho de la división de las ciudades y de la capital como hemiciclos del centro del poder político y de las emanaciones no de los particulares en este caso, sino de todo el cuerpo político y todo el estado colectivo, de los miembros del corpus o del cuerpo político mismo. Porque dice que la gente del cuerpo político están de acuerdo entre la obediencia y la libertad, y porque las palabras súbdito y soberano son correlaciones idénticas cuya idea se reúne
en el solo término de ciudadano, porque en primer lugar la autoridad soberana es simple y una, y no se puede vivir sin destruirla, y hace referencia, aunque sí es para una sola ciudad, que un Estado comprenda varias. Pero en este caso la solución que le aporta, más allá de la división territorial, eh, separando varios estados dentro de uno o varios estados en cada provincia, no estamos hablando de federalismo, eso vendría después, dice que no puede reducirse al Estado a justos límites que dan un recurso. El no sufrir una capital, hacer cada villa alternativamente sede del gobierno y reunir así en cada una sucesivamente los estados del país. Poblar asimismo el territorio, extender por doquier los mismos derechos, llevar a todas partes la abundancia y la vida, así es como el Estado se hará a un tiempo el más fuerte y el mejor gobernado posible. Y pone el ejemplo de que los peores sitios son cuando los muros de una ciudad están en ruinas las casas, porque eso quiere decir que no hay orden, no hay concierto, no hay consensos, no hay deliberaciones, no hay referendos posibles, no hay victorias del pueblo, no hay deliberaciones que hayan aportado soluciones viables para el desarrollo de los edictos, las emanaciones, el hecho de que, por ejemplo, se nombre un magistrado y que no estén, pues por ejemplo, los habitantes de los tejados desde lo alto, como ocurría también en alguna ciudad que nombra. Bueno, muchos numerosos ejemplos, no los voy a citar. Luego otra continuación del capítulo 14, ¿vale? Que dice que en el momento en que el pueblo está legítimamente reunido como cuerpo soberano, toda jurisdicción del gobierno cesa, es decir, el gobierno cesa cuando el poder soberano está reunido, que es cuando el pueblo delibera, que es cuando mejor se aportan soluciones para los problemas que aquejan a la sociedad o a una civilización en concreto, a una ciudad, a una polis, pues es cuando el gobierno cesa y el poder ejecutivo queda en suspenso. Entonces la persona del último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado, porque el representado no tiene por qué tener representante. Luego pasaremos a ver lo que es un gobierno arbitrario, ¿vale? Cuando hablábamos precisamente de que el príncipe usurpaba el poder soberano, pues entonces se produce un gobierno arbitrario, donde los unilateralismos y los particularismos o las decisiones particulares o contratos privados, digamos, entre varias personas, que ya hemos dicho que el contrato social no es un contrato privado, ni tampoco la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es un contrato, no hay un amo y un esclavo, no sería el poder del pueblo, el pueblo no sería un esclavo del gobierno, por eso no es un contrato, eso lo dice muy claramente en otro capítulo. Entonces, estos intervalos de suspensión en los que el príncipe debe reconocer un superior actual, que es cuando pone objeciones para que el pueblo se reúna, es el principal problema y obstáculo, yo dice, para que se solucionen las cosas. Y para que con el tiempo las leyes antiguas, que son las mejor prevalentes, las más prevalentes, las más legítimas, sean revocadas o puedan ser revocadas, o que un modelo de Estado cambie de forma. Porque a no ser que afecte a la función pública, un modelo de Estado o una forma de gobierno no tiene por qué variar, con independencia de que sea monarquía, aristocracia o democracia, en los tiempos de los que habla. Siglo XVIII, siglo de las luces, recordemos, aunque sea preámbulo de las leyes actuales en muchos aspectos jurídicos. Entonces, cuando dice que cuando los ciudadanos son avaros, cobardes, pusilánimes y están más enamorados del reposo que de la libertad, cuando no luchan por sus derechos, cuando no luchan por que las reuniones se establezcan asociativamente, entonces la autoridad soberana se desvanece a la postre. Es otra forma de disolverse el Estado, porque ha numerado ya varias, ¿vale? Por concentración, por disolución del Estado, por el príncipe, porque este se divide en magistrados, mismo número de magistrados que de príncipes, etcétera, de estadistas. Pero dice que entre la autoridad soberana y el gobierno arbitrario se introduce a veces un poder medio del que hay que hablar. Este es el gobierno arbitrario, cuando se producen esas de irregularidades.
porque se produce una resistencia por parte del pueblo a reunirse también, porque como dice que el pueblo está encadenado y está sometido a las leyes, porque como no estamos en el estado de naturaleza, retrotrayéndonos al tratado antropológico, la libertad es civil y no actuamos por fuerza. Y existe la propiedad privada, la división del trabajo y el comercio. Eso ya lo vimos. Entonces es imposible que en ese estado de cosas retrocedamos. Tenemos que continuar. Y el estado civil se va desarrollando cada vez más y se va complejizando con normativas, con coercitivas y restrictivas de derechos muchas veces. No hay más remedio para evitar la violencia y las usurpaciones. Luego veremos cómo se puede evitar las usurpaciones del gobierno, que se producen en un gobierno o en un estado concreto. Y dice que entre la autoridad soberana y el gobierno arbitrario se introduce a veces un poder medio del que hay que hablar, que son los diputados y representantes. Cuanto menos libertad hay en un estado, el democrático parece ser el más igualitario o el más consensuable, se producen estos, digamos, entes intermedios o figuras intermedias que, por ejemplo, pues recurren a pagar a las tropas de los soldados en lugar de ellos a guerrear, o prefieren poner pues tasas, y dice que por principios los ciudadanos, a los que también piensa que son buenos, porque la gente es buena por naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza en el estado natural, pero también en el estado civil, salvaguardando las instancias del desarrollo evolutivo, pues claro, una cosa es tributar o pagar impuestos, como ahora sucede también, que es más sangrante, digamos, que aportar voluntariamente o con las propias manos el pueblo, trabajar por su bienestar, como muy bien dice. Cuanto mejor constituido está el Estado, más se imponen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. Hay incluso menos asuntos privados porque al proporcionar la suma de bienestar común una porción más considerable de cada individuo, le queda menos que buscar en los afanes particulares. ¿Vale? Hay menos actitudes unilateralistas o particulares o egoístas o mezquinas, ¿no? Porque no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Si tú te preservas a ti mismo, como pasaba en el cuerpo teórico, cuerpus político, colectivo, y todos a cada uno de todos los miembros, quitando las cláusulas más minoritarias y reduciendo el contrato al mínimo, también ocurría. Entonces, tan pronto como alguien dice de los asuntos del Estado, a mí que me importa, hay que contar con que el Estado está perdido. La implicación de los ciudadanos, tanto como súbditos, que obedecen las leyes y al Estado, como soberanos, que forman parte del pueblo y del poder legislativo, como de los que emanan su poder, y ellos pueden ejecutar las leyes al poder ejecutivo. Entonces, cuando no se forma la suficiente voluntad política, pues el Estado también está a punto de disolverse o de decaer. Y luego habla del enfriamiento del amor a la patria, de la actividad del interés privado, la inmensidad de los estados, cuanto más grandes, más difíciles de gobernar, las conquistas, el abuso del gobierno han hecho imaginar la vida de los diputados y los representantes del pueblo en las asambleas de la nación. Estos diputados son como, digamos, la vía intermedia entre el pueblo que no es capaz de decidir por sí mismo, o no se atreve, o teme las represalias, muchas veces, o es obcecado por el príncipe o los magistrados o los tribunos, en este caso, ¿no?, del Senado, por ejemplo, como ocurría en Roma, cuando no actuaban bien y conforme a ley, conforme a la legitimidad soberana. La autoridad soberana se elige por las leyes. No hay más remedio en el Estado civil. Ya no podemos ir al pasado y ser lo que no somos. Entonces, luego ya
Hemos visto que la constitución del gobierno no es un contrato, porque no haya muy y esclavo sirviente, la sumisión no es la solución. Él no habla de que tenga que haber esclavos para que uno sea más libre. Él está en contra de la esclavitud, de hecho lo manifiesta. Lo que dice es que, bueno, que una parte contratante no tiene por qué estar supeditada a otra parte contratante, privadamente. Es evidente que el contrato del pueblo con tales o cuales personas será un acto particular. Y hemos visto que los actos particulares no proceden del pueblo, de donde se sigue que este contrato no podría ser ni una ley ni un acto de soberanía, y que por consiguiente sería ilegítimo. Las partes contratantes estarían entre sí bajo la sola ley de la naturaleza y sin ninguna garantía de sus compromisos recíprocos, porque el hombre natural actuaba por la fuerza, antes de por la fuerza actuaba para preservar el amor de sí y la piedad, ya lo vimos. Pero no estamos en esa tesitura, porque ya ha habido la evolución de las costumbres, de los usos, de los ritos, de las ideas, del lenguaje, etc. No hay más que un contrato del Estado y ese de la asociación. Y luego, ya para terminar, medio de prevenir las usurpaciones del gobierno. Ya hemos visto que el gobierno instituido no es un contrato sino una ley, ¿vale? Que los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo sino sus oficiales, y que ni siquiera pueden actuar por sí mismos voluntariamente, sino que deben estar sometidos a obediencia, como los ciudadanos, y hace un paralelismo. Y al hacerse cargo de las funciones que el Estado les impone, no hace más que cumplir con su deber de ciudadanos sin tener en modo alguno derecho a discutir las condiciones. Estos cambios, si por ejemplo se constituye un gobierno hereditario, pues por ejemplo de una familia aristocrática o monárquica, en orden de ciudadanos, no es un compromiso que se adopta, es como le dice, una forma provisional de modelo de gobierno que puede variar, pero siempre que no vaya en contra del bien público no tienen por qué modificarse. Aunque sí que puede ser que el pueblo decida revocar las leyes que se hayan establecido o estatuido, o ordenarlo de otro modo. Pero que son cambios peligrosos, porque si es estable el Estado y el gobierno, no hay por qué modificar nada, independientemente del modelo que se siga o que se haya constituido. Y mucho poco más que decir. Luego, las asambleas periódicas de las que he hablado antes, Rousseau, cuando dice que existían fijas y extraordinarias, pero que debían ser constituidas y promulgadas por los magistrados conforme a ley, son idóneas para prevenir o demorar la desgracia de que no haya un buen orden, ¿vale? En la sociedad. No tiene por qué ser, no tiene por qué suprimirse nunca, y pueden ser sometidas a sufragio por separado, ¿vale? Cada una de ellas. La apertura de esas asambleas no tiene por objeto más que el mantenimiento del tratado social, que debe hacerse siempre mediante dos proposiciones que no pueden suprimirse nunca y que deben ser sometidas a sufragio por separado, y eso es lo último ya que voy a citar. La primera, si place al soberano conservar la presente forma de gobierno, y la segunda, si place al pueblo dejar la administración a aquellos que actualmente están encargados de ella. Es decir, que incluso, como se ha demostrado a lo largo de muchas épocas y civilizaciones, no hay estado ni ninguna ley fundamental que no pueda ser revocada por el pueblo, incluso buenas o malas, etiológicamente constitutivas de un gobierno de facto, bien constituido o mal constituido, o degenerado. Y aquí habla de Grocio, porque lo he nombrado varias veces, a Grocio, como recurso de autoritas. Piensa incluso que cada cual puede renunciar al estado de que es miembro y recuperar su libertad natural yéndose a otro país. Pero
Sería absurdo que todos los ciudadanos unidos no pudieran hacer lo que ellos les plazca, como individuos, como ciudadanos o como hombres. Entonces no tendría sentido que se fueran, porque como el contrato social que tiene el bien común, al bien general, que tiene el bien común, dice que hay una armonía entre todas las partes y los miembros se preservan a sí mismos, pues se cuidan a sí mismos. Entonces, como tienen también poder de decidir, tomar o decisiones particulares, aunque sean disconformes a la ley, pero pueden hacerlo, pues que no tienen por qué marcharse. Bueno, pues así acaba el libro tercero. Lo he resumido lo más que he podido. 30 minutos, bueno. Luego ya hablaríamos del libro cuarto, que veremos si haré varias partes, o haré una o dos, o si lo puedo sintetizar del todo, pero lo estudiaré bien. Espero que eso sirva para mí, para mi estudio y para otras personas que estén interesadas. Os agradezco que me hayáis escuchado. Bueno, Rousseau es un hombre que pensaba mucho para su tiempo, un precursor etnólogo, ideólogo, politólogo, eh, pedagogo, etcétera. Es muy completa su obra y tengo pendiente el vídeo, por cierto, que me lo quiero leer. Bueno, por no hacerlo más largo, hasta pronto. Chao.